Hola, buenas tardes. Esto es una clase de lengua 1 distancia. Estamos en el tema 4 y a continuación de la clase anterior del Mester de Clerecía, en este momento iba a contaros la narrativa medieval, la narrativa de los siglos XIII y XIV. En el siglo XIII la figura más representativa es Alfonso X el Sabio, el rey, que no es que hiciera obras literarias como tales, sino que fue una figura importante en el desarrollo de la lengua castellana por escrito. Entonces, conviene mencionar la siguiente información, si os hiciera alguna pregunta en el examen. Dice así lo que tenéis en los apuntes. Este monarca del siglo XIII es conocido por su labor al frente de la Escuela de Traductores de Toledo. En España conviven cristianos, musulmanes y judíos que realizan una importante labor de traducción y elaboración de textos legales, históricos, científicos, etc. En una primera fase, los textos se traducían al latín y el castellano era solo un paso intermedio entre los idiomas. Esto no está muy bien redactado. Y me detengo aquí. El rey, digamos que fue el impulsor, el que financió, el que creó y sustentó la Escuela de Traductores de Toledo. Era una institución que se encargaba de volcar al latín y al castellano obras que venían sobre todo del hebreo y del árabe. ¿De acuerdo? Como estábamos en una época en la que España, Castilla o Castilla y Aragón, ¿no?, estaban en la Reconquista, la convivencia con los reinos musulmanes, ¿no?, islámicos, no era tan violenta como se piensa. Y además había una comunidad muy importante que eran los judíos, que todavía no habían sido expulsados de la península. Entonces, en la ciudad de Toledo, ¿no?, que ya conquistó Alfonso VI, ¿no?, estamos por Alfonso X, la ciudad de Toledo era una ciudad donde convivían las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos, ¿no? Si vais a Toledo podéis encontrar todavía sinagogas, podéis encontrar lo que eran mezquitas que luego fueron transformadas en iglesias cristianas, ¿no? Entonces fue un lugar de encuentro de las tres culturas y había judíos, ¿no?, que estaban al servicio del rey cristiano porque eran contables o ministros o algo así que ocupaban cargos de funcionarios, ¿no? Y los musulmanes pues también colaboraban en cierto modo con transmitir cultura, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacían en la Escuela de Traductores de Toledo? Bueno, pues traducían al latín porque el latín era la lengua internacional, es como ahora el inglés, por así decir. Era una lengua que valía para que se leyese algo en todos los países de Europa, o por lo menos los que estaban en contacto unos con otros, ¿no? En Alemania, en la República, en Bohemia, ¿no?, lo que sería Chequia, en Praga, en todos estos sitios, pues se usaba muchísimo el latín. Y en Francia, en Italia, por supuesto, ¿no? Entonces el latín era una lengua de cultura, una lengua oficial, por así decir. Entonces se consideraba que el castellano no era una lengua tan importante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurría era que el castellano era la lengua que hablaban todos en España, ¿no? En esta época, en esta parte de Castilla, ¿no?, y en todos los lugares que tenían influencia castellana, ¿vale? Entonces, el castellano era la lengua hablada por todos. Entonces, como dice aquí, si lo leemos bien, los textos se traducían primero al castellano y luego finalmente al latín, porque el latín era la lengua oficial, por así decir, internacional, ¿vale? La lengua internacional. Y aquí continúo diciendo, con Alfonso X el castellano se convierte en la lengua final de la traducción, es decir, que ya no siempre lo pasan al latín, sino que se queda en castellano,
porque se va considerando el castellano una lengua importante, una lengua que vale para toda la zona castellana, también los mozárabes de Al-Ándalus, ¿no? Los castellanos que vivían en territorio árabe podían leer el castellano. La gente de la Corona de Aragón también podía leer el castellano, ¿no? En el norte peninsular y en Galicia también leían el castellano y lo hablaban, ¿vale? En la incipiente corona portuguesa también se puede entender el castellano, aunque hablaran portugués. Entonces, el castellano era una lengua que ya iba valiendo para mucho más que el reducido entorno de la corte, del rey o de los nobles y de los clérigos castellanos, ¿no? Es una lengua que vale para toda la península ibérica, prácticamente, ¿vale? Entonces, este rey, Alfonso X el Sabio, digamos que fue una persona que destacó por revalorizar la lengua castellana, por darle un valor y un rango de importancia al castellano que antes no tenía. ¿De acuerdo? Entonces, la Escuela de Traductores tenía dos objetivos. Por un lado, difundir el conocimiento, sí, con obras traducidas al latín y al castellano, pero también unificar el castellano. Las obras que se difundían de ahí, las obras que partían de la Escuela de Traductores, tenían un castellano que ya tenía unas normas unitarias, porque no se escribía igual la misma palabra por ejemplo, en La Rioja, que en León, que en Burgos y que en Toledo. No estaba unificado el castellano, ¿no? Entonces, Alfonso X impuso una norma, digamos, para que se escribiese de una cierta manera y con unas ciertas normas ortográficas, ¿vale? Sobre todo, y gramaticales, ¿vale? Entonces, Alfonso X fue el primer unificador de la lengua castellana. Bajo su mandato, digamos, él no lo hizo, él era un rey que delegaba en otros, pero digamos que bajo su mando se mandó unificar el castellano. Una de las cosas más famosas de Alfonso X es la ñ, ¿vale? La letra ñ que nosotros ponemos con una n con un palito encima, ¿no? Pues esto es obra de Alfonso X, porque la ñ en castellano era una doble n, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decían, por ejemplo, España, ¿no? Bueno, España no se decía tanto, ¿vale? Pero la palabra España se diría Espanna, con dos n's, ¿no? Se escribía, ¿no? Se pronunciaba España, ¿vale? Pero la norma que todavía no estaba unificada era esta doble n. Y Alfonso X, además, dijo que se pusiera una n con un palito encima, ¿no? Como doble ñ, o sea, como ñ. Alfonso X elaboró una serie de normas para escribir correctamente el castellano y fue así la primera unificación del idioma. Y en cuanto a sus obras, algunas obras de Alfonso X, que no es que las escribiese él, sino que estuvieron dirigidas por él, ¿no? Tuvo colaboradores, él a lo mejor escribía algo, pero siempre tenía ayudantes, son las siguientes. Las 7 partidas, ¿vale? Las 7 partidas es un documento legal, es un código legal, un código de leyes, y se llama así, las 7 partidas. Cada una de las partidas comienza con una letra de su nombre, Alfonso, ¿vale? Es un acróstico, ¿vale? Un acróstico es esto que, bueno, que las letras iniciales de ciertos párrafos o de ciertas líneas, ¿no? Las lees en vertical y forman otra palabra. Bueno, pues esto es una anécdota, ¿vale? Es un código legal que trata de distintas leyes en distintos ámbitos, pero que como curiosidad, pues que las 7 letras del nombre Alfonso, pues las utilizó para empezar los 7 capítulos, ¿no? Las 7 partidas son como 7 capítulos de leyes, ¿vale?
El lapidario, pues un libro sobre piedras, ¿vale? Sobre propiedades mágicas de las piedras. Se creía que las piedras tenían propiedades mágicas, entonces hizo un libro que se llamó El lapidario. La General Historia, ¿vale? Historia es el nombre medieval de la palabra historia, ¿no? Esta obra se traduciría como Historia General, ¿vale? General Historia era una obra ambiciosa que pretendía abarcar la historia desde la creación hasta el reinado de Alfonso X. Y por último, la Historia de España, que es la historia de España, que es una obra histórica solamente centrada en España, ¿no? Bueno, aunque como sabéis no existía España todavía, era Castilla, Aragón, Navarra, Al-Ándalus, ¿no? Pues ya se conocía como España lo que sería toda la península ibérica, incluso teniendo en cuenta Portugal, ¿no? Bueno, y ahora sí que vamos a entrar en literatura. En el siglo XIV, ¿vale? Estábamos en el siglo XIII, sobre 1260, 1270, ¿no? En el siglo XIII destacó Alfonso X el Sabio con toda esta obra de los traductores de Toledo, etc. Pero en el siglo XIV, ¿vale? A la vez que se escribía y se difundía el libro de Buen Amor que vimos en el Mester de Clerecía, ¿vale? Habíamos visto el libro de Buen Amor, que es del siglo XIV. Pues en el siglo XIV también hay otra figura importantísima que va a escribir en prosa, ¿vale? No en verso, sino en prosa. Va a escribir narraciones en prosa y este va a ser un noble importante, un miembro importante de la nobleza española, de la más alta nobleza, que fue el infante don Juan Manuel, ¿vale? Del siglo XIV. ¿Vale? Entonces, este personaje, esta persona, ¿no? Este noble, pertenecía, como dice aquí, a la más alta nobleza castellana, fue tutor, digamos, cuidador y educador de Alfonso XI cuando era pequeño, Alfonso XI se dice, ¿vale? Bueno, el número ordinal de 11, como todos sabéis, es un décimo, ¿no? Ahí tenemos décimo, undécimo, duodécimo, ¿vale? Pero en la Edad Media variaban un poquito estos nombres y Alfonso XI o Alfonso XI se le conocía como Alfonso XI, ¿vale? Alfonso XI y abuelo del futuro rey Juan I de Castilla, ¿vale? Don Juan Manuel fue alguien emparentado con los reyes, pero que no fue rey, era un noble, un infante, ¿vale? Como hoy en día tenemos las infantas, que son las hijas del rey Felipe VI y la reina Leticia, ¿vale? Pues era un infante. Como hijo de nobles, don Juan Manuel recibió una esmerada educación tanto en el manejo de las armas como en el de las letras. Además, conoció de primera mano la obra de su tío, el rey Alfonso X el Sabio, ¿de acuerdo? Era el sobrino de Alfonso X. Así que tuvo acceso a las traducciones de cuentos orientales que se hicieron en la Escuela de Traductores de Toledo. En la Escuela de Traductores de Toledo, claro, como teníamos acceso a lo que estaba en árabe, ¿vale? Lo que traían los musulmanes y los judíos, ¿no? Teníamos textos en árabe, de ahí venían cuentos orientales muy interesantes, ¿vale? Cuentos orientales que venían en un primer término de la India, pero que a la vez ya habían pasado a Persia, ¿no? De Persia habían pasado a Arabia, ¿eh? Y con los árabes, pues claro, llegaban hasta Al-Ándalus, ¿eh? Y estos árabes pues traían cuentos que eran los mismos que se habían reelaborado muchas veces y que le gustaron mucho a don Juan Manuel, el infante don Juan Manuel, que los adaptó, digamos, al castellano y a circunstancias españolas, por así decir, y esos mismos cuentos que tenían una larguísima tradición de cientos de años acabaron siendo leídos en España y conocidos por bueno, pues las personas que tenían acceso a esta literatura, ¿vale? Así que estos cuentos orientales
que surgían de la Escuela de Traductores de Toledo, fueron leídos por don Juan Manuel, y don Juan Manuel escribió un libro que se va a llamar El Conde Lucanor, ¿vale? El Conde Lucanor. El Conde Lucanor es el libro más famoso del infante don Juan Manuel. Conviene recordar que no confundáis el título con el autor, porque claro, ambos son nombres propios de nobles, ¿vale? El autor es don Juan Manuel, el infante don Juan Manuel, y el libro se llama El Conde Lucanor. Vamos a ver de qué trata. Bueno, antes de nada, aquí teníamos uno de estos, aquí a la derecha, en la página 10, tenéis una página ilustrada, ¿no?, de un cuento en árabe, ¿vale?, de un libro en árabe. Un facsímil es una copia exacta, ¿no? Entonces, una edición facsímil pues es una copia que se hace igual, con los mismos dibujos, con el mismo tipo de letra, ¿vale? Que no es el auténtico, pero bueno. Aquí nos cuenta este apunte en el cuadro de la derecha que muchas colecciones de cuentos medievales se estructuran dentro de un relato que los enmarca a todos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la técnica del relato marco, ¿eh? ¿Qué significa esto? Pues que hay unas circunstancias por ejemplo, de dos personas que están hablando y uno le cuenta un cuento al otro. Entonces, tenemos como un cuento dentro de otro, ¿vale? Vamos a tener una historia que va a servir de marco y luego una historia o cuento insertado dentro, ¿vale? Aquí nos dice, el modelo que sigue don Juan Manuel es el de la colección de cuentos orientales Kalila e Dimna, ¿vale? Kalila y Dimna, traducidos del árabe al castellano en la Escuela de Traductores de Toledo. En ellos, un rey pide consejo a un sabio y éste le contesta con un cuento que resume y aclara el consejo que necesita el rey, ¿de acuerdo? Entonces, es exactamente lo que va a pasar en el Conde Lucanor, ¿no? Como todos sabéis, esto del relato marco, de los cuentos, los relatos con marco, también ocurre en la famosa historia de las 1001 noches, ¿de acuerdo? Había un rey, un sultán, ¿no?, que estaba cabreado con las mujeres porque no conseguía el amor de la que quería o porque se había vuelto misógino, ¿no?, que las odiaba y quería matar una mujer cada noche. Entonces se ofrece una mujer llamada Serezade a contarle un cuento, y si le gustaba el cuento, entonces por contrapartida de él no tenía que matar a ninguna mujer esa noche. Entonces Serezade lo que hace es, a lo largo de muchas noches, contarle cuentos a este hombre, ¿no? Y de esta manera, pues como le van gustando todos, no va matando a ninguna mujer durante 1001 noches. Y finalmente, además, la propia Serezade se ofrece como esposa para que esté feliz y no mate a nadie, ¿no? Entonces acaban casándose, ¿vale? Entonces eso es el marco externo de las historias. Y como todos sabéis, pues son muchos cuentos que le va contando ella, y esos cuentos son los que se pueden leer independientemente, ¿no? Pero tenemos un marco externo que es esto del sultán o rey o rajá o lo que sea, ¿no?, que es este musulmán, ¿no?, este moro que quiere matar a una mujer, y para que no la maten, para que no mate a nadie, Serezade le cuenta un cuento. Bueno, entonces nosotros hemos visto el modelo de Kalila y Dimna, que es un rey pidiendo consejo a un sabio. Y esto es lo que va a hacer la obra del Conde Lucanor de don Juan Manuel. Don Juan Manuel escribió esta colección de cuentos en castellano para ayudar a la educación de los nobles que vivían en la corte y no sabían latín. Como es normal, los nobles no tienen necesidad de saber latín, los clérigos sí, ¿vale? Pero los nobles, que están más volcados en la guerra y en la política, o la gestión, digamos, de
bienes, ¿no?, de tierras y de tratados de unos con otros, no necesitaban el latín, entonces no sabían. Y claro, el conocimiento que solía estar en latín no valía para educar a los nobles. Entonces los nobles necesitaban algún tipo de educación en castellano, ¿no? Y esto es lo que hace don Juan Manuel. Escribe una amplia colección de cuentos educativos, moralizantes, ¿vale? Cuentos que tienen moraleja, cuentos que enseñan, en castellano, para educar a los nobles, para que sepan pues controlarse, dirigirse, saber tomar las opciones correctas, ¿vale? Son cuentos educativos para tomar buenas decisiones en la vida ante distintas circunstancias. Bueno, entonces, como dice aquí, tiene por tanto una intención didáctica y moralizadora. Su estructura pertenece a los relatos con marco, que ya os estaba contando que es una historia dentro de otra, por así decir. Cada cuento sigue el mismo orden, y os voy a contar lo que pone aquí, que ya, como veis en pantalla, tengo ya comentado del año pasado. Primero, el conde Lucanor tiene un problema que le plantea a su ayo o tutor Patronio, ¿vale? Tiene un criado que es un señor mayor, un anciano, muy sabio, pero que es criado suyo, ¿vale? Entonces, el noble, este conde Lucanor, le plantea un problema que tiene a su consejero, a su ayo o tutor Patronio. Patronio le cuenta un cuento que sirve como ejemplo del consejo que necesita el conde Lucanor. Entonces Patronio le va a contar, le dice, el problema que tienes tiene que ver con el cuento que te voy a contar. Y le cuenta un cuento. A continuación, Patronio, en relación con el cuento que le acaba de contar, le da el consejo conveniente, el consejo que solicitaba el conde Lucanor. Y el conde Lucanor lo sigue y le va muy bien. Y finalmente, el propio don Juan Manuel, el autor, ¿no?, toma la palabra en el libro y dice, viendo don Juan Manuel que este cuento es bueno, lo mandó poner en este libro, ¿vale? Don Juan Manuel interviene con su nombre y resume la idea central del cuento en un pareado que facilitará su memorización. Es decir, escribe 2 versos que riman para recordar la enseñanza del cuento. La lengua literaria es sencilla, pero muy cuidada, ¿no? Está bien escrito. Don Juan Manuel pretende que se valore la belleza de sus escritos a través del tiempo, ¿vale? Don Juan Manuel es un autor que fue muy celoso de su obra. No quería que le copiasen, no quería que su obra fuera suya y nada más que suya. Y por culpa de eso se perdió mucha de su obra, porque por no hacer copias y no dejar que hicieran copias, en un incendio que hubo se quemó casi todo lo que tenía don Juan Manuel. Claro, eso de tanto guardar, pues es lo que pasa, ¿verdad? Cuando uno no es un poquito abierto y generoso, pues muchas veces se puede consumir en su propia mezquindad, en su propia avaricia y todo eso, ¿no? Entonces don Juan Manuel, que por cierto, fue un personaje bastante complejo, ¿eh? Fue un noble bastante codicioso. Al rey Alfonso XI, que cuidó, prácticamente lo quiso secuestrar, quiso además arrebatarle sus bienes, quiso hacerse con la corona. O sea que don Juan Manuel, a pesar de que el libro sea muy bueno, el libro que escribió, en su vida, por lo que parece, no fue muy buena persona, ¿no? Fue una persona bastante codiciosa de tierras, de castillos, de hacerse con el poder, ¿vale? O sea, fue una... además, no fue muy valiente porque tenía una espada que la llamaban Lobuna y no sé qué, que tenía su espada, que tal, pero no entró ni una sola vez en batalla. O sea, don Juan Manuel no luchó en primera línea de combate, no fue un guerrero. Aunque fue educado en las armas, don Juan Manuel no destacó por su faceta de guerrero, sino por la de escritor. Fue un gran escritor, un hombre sabio, un hombre culto, pero no fue un guerrero ni tampoco
alguien de la nobleza de fiar. Aquí tengo otra vez escrita la estructura de los cuentos, esta vez escrita por mí más detalladamente. Primer punto, el conde plantea un problema a Patronio. Después, Patronio toma la palabra y cuenta un cuento. A continuación, Patronio relaciona el problema del conde con el cuento narrado. El narrador, que no nos dice ahora quién, sino una voz en tercera persona, el narrador nos dice que al conde le fue bien aplicando la moraleja del cuento a su propia vida, ¿vale? Dice, al conde le fue bien aplicando esta enseñanza. Y, por último, lo que habíamos dicho, don Juan Manuel introduce 2 versos que resumen la moraleja del cuento. Vamos a ver esto ahora en la práctica, con un cuento del conde Lucanor. Estoy insistiendo mucho porque esto suele ser una pregunta de examen. Os pongo yo un cuento del conde Lucanor, os pido que me hagáis el resumen y que me digáis la estructura, que es la misma en todos los cuentos del conde Lucanor, que la pongáis aquí, que separéis por párrafos o por bloques las 5 partes del cuento, ¿vale? Porque son 5, ¿vale? Bueno, pues este cuento es muy famoso, el cuento número 10, también se llaman ejemplos, ¿vale? Porque los ejemplos, como habíamos visto también con el arcipreste de Hita, son fábulas o apólogos, ¿no? Historias con una enseñanza que son muy educativos, ¿no? Eso se llaman ejemplos. Entonces esto es el ejemplo 10. Yo he puesto cuento para que os sea más fácil, pero realmente se titulaban ejemplos. Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro alimento comía altramuces, ¿vale? Los altramuces ya sabéis que son esta legumbre de color amarillo que se vende en agua con sal, ¿no? Y está blanditos de comer y se muerde y se tira el pellejo y se come lo de dentro. Si te lo comes con piel no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues dice así el cuento. Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio de este modo. Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo agradecérselos como debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y extensas, pero a veces me siento tan acosado por la pobreza que me da igual la muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que encontréis consuelo cuando eso os ocurra, os convendría saber lo que les ocurrió a 2 hombres que fueron muy ricos. El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, uno de estos hombres llegó a tal extremo de pobreza que no tenía absolutamente nada que comer. Después de mucho esforzarse para encontrar algo con que alimentarse, no halló sino una escudilla llena de altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido y verse ahora hambriento, con una escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que son tan amargos y tienen tan mal sabor, se puso a llorar amargamente. Pero, como tenía mucha hambre, empezó a comérselos, y mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba tras de sí. Estando él con este pesar y con esta pena, notó que a sus espaldas caminaba otro hombre, y al volver la cabeza vio que el hombre que le seguía estaba comiendo las pieles de los altramuces que él había tirado al suelo. Se trataba de otro hombre de quien os dije que también había sido muy rico. Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía las pieles que él tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero ahora era tanta su pobreza y tenía tanta hambre que se alegraba mucho si encontraba, al menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír esto, el que comía los altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que había otros más pobres que él, y teniendo menos motivos para desesperarse. Con este consuelo luchó por salir de su pobreza y, ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico. Y vos, señor conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo según su voluntad y ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea todo.
Mas, pues en tantas cosas Dios os ha sido propicio y os ha dado bienes y honra. Si alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os pongáis tristes ni os desaniméis, sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán tan apurados que se sentirían felices si pudieran ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo que vos lo hacéis con los vuestros. Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y con su esfuerzo y con la ayuda de Dios salió de aquella penuria en la que se encontraba. Y viendo don Juan Manuel que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así: por padecer pobreza nunca os desaniméis, porque otros más pobres un día encontraréis. ¿Vale? Bueno, esto responde, este cuento, a la falacia, ¿no?, de que el mal de muchos, consuelo de tontos, o que alguien que está peor, pues que nos alegramos porque otro está peor, ¿no? Pues todo eso es cuestionable, ¿no? Pero bueno, en principio es importante eso que ponerse triste y desanimarse no ayuda, ¿no? Entonces, que esta manera de pensar que otros puede haber más pobres, pues les sirve en este momento para salir de esa situación, de pensar así. Bien, varias cosas que quería comentaros de la comprensión lectora de este cuento. El conde, como conde que es rico, es una persona de la nobleza, tiene tierras, castillos, propiedades, etcétera. Y claro, lo que le acosa de la pobreza no es tanto no tener él para comer, porque por supuesto que va a tener siempre, sino para no pagar a sus criados. Por eso está aquí diciendo lo de si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo que vos hacéis con los vuestros. ¿Vale? Que esto es la clave de la cuestión, que él no tiene dinero para pagar a sus vasallos, a sus criados, a su ejército, a sus campesinos, ¿no?, que no puede mantenerlos, ¿vale? Aquí hay otra palabra importante, esto de bienes y honra, ¿vale? Bienes y honra. Os ha sido propicio y os ha dado bienes y honra. Honra, pues es la palabra para reputación, ¿vale? Pero también se usa esta palabra en el castellano medieval para referirse a riqueza, ¿vale? Porque el que tenía buena reputación precisamente era porque tenía tierras, tenía dinero, ¿no? Entonces, ya en el Cantar de Mio Cid, cuando están dirigiéndose a la conquista de fortalezas árabes, ¿no?, dicen que van en busca de honra y hacienda, de honras et faciendas, ¿vale? Que quieren, pues eso, haciendas y honras, ¿no? Pues eso de la honra en este momento de la Edad Media es una palabra que se refiere también a riqueza. Vale, bueno, y aquí lo más importante que veis aquí ya pintado es la estructura, ¿vale? La estructura es la siguiente. El primer punto es: el conde plantea un problema a Patronio, pues lo tenéis aquí, y sería los dos primeros párrafos, porque sería esta línea y esto, ¿vale? Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio de este modo, Patronio piense tal cual, ¿no? Entonces, la primera parte, el conde les pone un problema a Patronio, se corresponde con esto. El problema es, en este caso, que se siente acosado por la pobreza. Punto 2. Segunda parte del texto. Patronio toma la palabra y cuenta un cuento. Entonces, aquí van a dialogar brevemente porque van a decir, uno, que para encontrar solución hay un cuento que es el de dos hombres que fueron muy ricos. El conde le dice que se lo cuente y Patronio se lo cuenta, ¿vale? Entonces, estos 3 párrafos, ¿no?, o 4, ¿vale?, hasta aquí, todo esto sería lo más importante de este relato con Marco, del cuento entero, ¿no? De hecho, esto es concretamente el cuento insertado que hay, ¿vale? Este es el cuento de los dos hombres que fueron ricos, que comían uno altramuces y el otro los pellejos de los altramuces que va tirando, ¿vale?
Entonces, esto es el punto 2. Patronio le va a contestar contándole un cuento sobre dos hombres muy pobres que habían sido muy ricos. Y uno era más pobre que el otro. ¿Vale? Entonces, esto es el punto 2. El 3 sería Patronio relaciona el problema del conde con el cuento narrado. Entonces va a ser el siguiente párrafo. Y vos, señor conde, debéis saber que ¿vale? Todo esto es el punto 3, que es donde Patronio le da su consejo al conde relacionando su problema con el cuento. ¿Vale? Relaciona el problema del conde con el cuento. Siguiente punto, el 4, que es muy breve. El narrador nos dice que al conde le fue muy bien aplicando la moraleja del cuento a su vida. ¿Vale? Y es esto, el punto 4. Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio. Se consoló y con su esfuerzo y con la ayuda de Dios salió de aquella penuria en la que se encontraba. ¿De acuerdo? Esto lo dice el narrador, un narrador anónimo, un narrador, ¿no? Que en tercera persona pues nos dice al conde le fue bien siguiendo el consejo del cuento. El conde siguió su consejo y le fue bien. Y por último aparece el autor, don Juan Manuel, que dice así: y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así. ¿Vale? Esto lo sigue diciendo este narrador, pero bueno, aquí se menciona ya a don Juan Manuel y dice que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro y resumió la enseñanza, la moraleja, en un pareado, en 2 versos que dicen así: por padecer pobreza nunca os desaniméis, porque otros más pobres un día encontraréis. ¿Vale? Entonces, estas son las 5 partes del cuento que van a ser las mismas en otros cuentos. ¿Vale? Vamos a ver el cuento del lino y las golondrinas, ¿no? Del lino y la golondrina, el cuento de... Bueno, en fin, hay muchos y todos tienen la misma estructura y esto es muy probablemente una pregunta de examen. Os pongo un cuento, os pediré también que me hagáis el resumen, que me digáis las 5 partes que tiene. Podéis hacerlo así, tal como lo he hecho yo en el examen, ¿vale? Me ponéis así en la izquierda y escribís esto así, ¿no? Ya abajo me ponéis las 5 partes que se correspondan con lo que pone aquí, ¿vale? Y eso sería también un punto o un punto y medio del examen, ¿de acuerdo? Entonces espero que lo hagáis bien. Y nada más, por último decir que esta historia es muy conocida, muy típica y se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia y más adelante en el barroco, en el siglo de oro, ¿no? Ya en el año 1630, 1600 y pico, el famoso compositor de obras de teatro, obras dramáticas, ¿no? de comedias del siglo de oro, que fue Calderón de la Barca, hizo estos famosos versos, ¿no? Donde cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y mísero que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba recogiendo las hierbas que él arrojó. ¿Vale? Entonces eso, en vez de altramuces dice hierbas, pero es lo mismo, ¿no? Que uno está desconsolado comiendo unas hierbas porque no tiene otra cosa que comer y va tirando hierbas al suelo de las que están duras o que no le gustan y a otro va detrás cogiéndolas del suelo y comiéndoselas, ¿no? Entonces eso es algo también que responde a esta misma enseñanza, ¿no? Esos versos que acabo de decir que me habéis oído sin verme, yo me los sé de memoria porque son muy fáciles de recordar y me los enseñó un compañero de trabajo cuando yo trabajaba en Iberia como mecánico. ¿Vale? Bueno, pues nada más, con esto paro la grabación y nos vemos en el siguiente vídeo.